Bienvenidos, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que se están uniendo a esta transmisión. El día de hoy estamos de fiesta, estamos jubilosos, estamos muy emocionados porque festejamos el 424 aniversario del nacimiento de nuestra madre Yanche Sar de Mattel, fundadora de la Congregación del Verbo Encarnado. Y pues bueno, les invitamos a que compartan este video con sus amigos, con sus familiares, con todas las personas que puedan, para que conozcan un poco más sobre la vida de Jan de Mattel. En unos momentos daremos inicio con nuestra entrevista.
Y pues bueno, así es como damos inicio a esta nueva sección. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Pues estamos estrenando, como ya les dije, sección aquí en la página de Misioneros del Verbo Encarnado. Y bueno, esta sección se llama Caminando con Jan. Y qué mejor día para estrenarla que hoy, que celebramos su 424 aniversario de su nacimiento. Les digo que estén al pendiente de las redes de MISE para saber quiénes serán los próximos invitados que nos van a acompañar, para conocer un poco más sobre la vida de Jan de Mattel. Y bueno, como hoy es un día de fiesta, queremos conmemorar a Jan de Mattel como se merece. Iniciaremos con esta entrevista y más tarde, para cerrar con broche de oro, tenemos un concierto dirigido por Blanca Sánchez para que no se lo pierdan. El día de hoy nos acompañan dos personas muy importantes en la congregación y que seguro muchos de ustedes ya conocen. Como entrevistador vamos a tener a Francisco de Jesús Ibarra, quien forma parte de los Hermanos del Verbo Encarnado y es mejor conocido como Frank. Frank, bienvenido. Muchas gracias, Valentina. Y bueno, nuestra invitada especial del día de hoy es la hermana Adriana Soto. Es exalumna de un colegio del Verbo Encarnado y actualmente funge como directora en el Instituto Pedagógico Anglo-Español de la sección secundaria en la Ciudad de México. Ella tiene una amplia trayectoria ya de 38 años dentro de esta congregación. Ha cumplido su misión evangelizadora en distintos lugares como Francia, España, Uruguay y México. Estamos muy gustosos de que nos acompañe. Bienvenida, hermana Adriana. Muchas gracias, Vale. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Pues bueno, el día de hoy nos reunimos, como ya lo dijo Valentina, para iniciar un nuevo programa que lo vamos a estar llevando a cabo los 4 viernes de noviembre. Así es que esperamos y nos sigan acompañando. Este programa se va a llamar Caminando con Jan y bueno, vamos a ir viendo la vida de Jan de Mattel y el legado que ella ha dejado pues al mundo entero, ¿no? Entonces hoy vamos a iniciar con este programa y bueno, queríamos preguntarle a la hermana Adriana, pues preguntarle, ¿quién es Jan de Mattel? Nos hablan mucho de esta religiosa, de la fundadora, pero bueno, ¿quién es? ¿Dónde nace? ¿Quiénes son sus papás? ¿Cuándo nació? Claro que sí, pues aquí la tenemos. Yo creo que todos la conocemos a Jan de Mattel, o la mayoría de los que estamos aquí en esta transmisión conocemos a esta gran mujer. La tenemos aquí de invitada porque hoy es su cumpleaños 424. Y con esa alegría, pues nos hemos reunido hoy justamente para conocerla un poquito mejor. Ella vivió en Francia en el siglo XVII. Nació a finales del siglo XVI, 1596, pero inmediatamente entramos al siglo XVII en Francia, donde ella nació en una familia, pues, de personas nobles, vamos a decir que pertenecían a la nobleza. Ella, les vamos a compartir algunas imágenes, porque ella nació en un lugar, en una ciudad pequeña, que se llama Rouen, que está al sureste de Francia, y en un castillo, no un castillo como los de los cuentos de hadas, pero sí, ahorita lo vamos a ver aquí, el castillo de Mattel. Es una propiedad que compró su papá, ¿verdad? Para distinguirse de los otros César de su familia, y así fueron César de Mattel. Esta casona tan grande es lo que conocemos como el Castillo de Mattel. En su estado actual es la casa paterna de Jan. Allí nació ella en 1596, ahí se crió. Hay que decir que su nacimiento fue un motivo de gran alegría, de muchas oraciones de sus papás, porque sus papás ya habían perdido 4 bebés antes que ella. Entonces, imagínense lo que era para un matrimonio joven haber perdido ya 4 hijos. Ella, cuando llega, es porque sus papás habían orado mucho, habían hecho muchas promesas
a diferentes santos, a Dios, etcétera, para que se lograra esta niña. Y bueno, ella dice, me hiciste nacer felizmente el 6 de noviembre de 1596. Después de ella vinieron más hermanos, no todos se lograron tampoco, pero de los 11 hijos de este matrimonio, 5 sí se lograron. Ella fue la mayor de los 5 que sí pudieron vivir, ¿verdad? Fue una niña. Aquí tenemos otra imagen de su casa paterna, el castillo de Matel. Ella fue una niña muy amada, muy querida, muy esperada por sus papás. Esta es una imagen de la parte de atrás de la misma casa, la parte posterior del castillo. Y aquí vivía ella, aquí corría, salía, jugaba, etcétera, ¿verdad? Especialmente fue una hija muy amada tanto de su papá como de su mamá. Después también vinieron los hermanos, pero ella había sido tan deseada y la primera en lograrse que siempre gozó de una predilección especial de sus papás. Aquí vemos en una esquinita del castillo de Matel esta placa que dice, viéndola aquí más cerquita, en este castillo nació el 6 de noviembre de 1596 Yanchezar de Matel, fundadora de la Orden del Verbo Encarnado. Sus religiosas están actualmente extendidas en 3 continentes. Entonces, bueno, ese es el lugar donde nació. Y el mismo día fue llevada a bautizar. El mismo día, fíjense que dicha prácticamente nació al mismo tiempo a la vida natural y a la vida de hija de Dios. Esta es su parroquia, la parroquia de San Esteban en Rouen. Está así actualmente, esta iglesia tan hermosa. Dentro está esta pila bautismal, que es donde ella recibió las aguas del bautismo. Y junto a esta pila bautismal también existe una placa que conmemora que ahí fue bautizada Yanchezar de Matel el mismo día de su nacimiento. Hermana, ¿y podría comentarnos un poco cómo fue la historia de este bautismo? O sea, ¿qué coincidencias hubo en el bautismo? ¿Por qué le pusieron Jan? Pues mira, bueno, hay muchas diosidencias, diríamos hoy, ¿verdad? Más que coincidencias, son diosidencias. Su papá se llamaba Juan, Jan. Su mamá se llamaba Juana, Jan. Sus padrinos fueron 2 niños pobrecitos, porque entre todas las promesas que sus papás habían hecho para que ella lograra vivir cuando naciera, fue una promesa a San Francisco de Asís. Si San Francisco intercedía para que su bebé naciera bien, los papás ofrecieron que la llevarían a bautizar 2 niños pobres, los primeros niños pobres que llamaran a la puerta del castillo pidiendo caridad serían los padrinos de la niña. Entonces, justo unos minutos después de que había nacido Jan, llegan estos 2 niños a pedir limosna y se llamaban también Juan y Juana. Parece chiste, pero es señales de Dios, ¿verdad? Son señales de Dios, pues ahí ella en sus escritos dice el mismo texto que Zacarías dijo cuando nació Juan Bautista. Su nombre será Juan, y en este caso, pues su nombre será Juana. La cuestión es que en el caso de Juan Bautista no había familiares que tuvieran ese nombre, en cambio aquí todos se llamaban así. Entonces, se dio como una señal de Dios que así se llamara la niña que acababa de nacer. La llevan a bautizar esos 2 pequeños, tenían 6 años de edad, 6, 7 años, y ellos van a ser sus padrinos de bautismo y se van a quedar a vivir con ella en la casa de los Chezar. Se quedaron ahí hasta que fueron mayores, entonces convivieron con la niña toda su infancia y eran sus compañeros de juego, de diversiones y también pues de piedad, ¿no? De cuando fueron descubriendo a Dios y conociendo a Dios. Es una historia muy bonita, se me hace muy linda porque Jan, bueno, todos estaban ahí con ese nombre que significa gracia. Es un nombre hebreo en su origen y significa gracia. Y ella lo vio así como un regalo, ¿verdad? Y su misma vida siempre la vio como un regalo y más
aún su familia que tanto había sufrido por la pérdida de tantos bebés. Claro, sabemos también que Jeanne de Mattel fue una niña que fue muy enfermiza de bebé, ¿no? Incluso fue amamantada por una nodriza, ¿no? Y en esta delicadeza de su infancia y demás, sabemos también que los padrinos de Jeanne de Mattel pasaron también su infancia con ella. ¿Cuál era la relación con estos padrinos que también eran de cierta manera de su edad, ¿no? ¿Qué preguntas les hacía Jeanne o de qué platicaban? Pues era muy curioso porque Jan fue una niña de chiquita muy curiosa, muy vivaz, muy lista también y, y quería saber todo. Todo preguntaba y todo quería saber. Entonces, en el ambiente donde ella se crió, pues era un ambiente, su mamá era muy cristiana, muy católica, muy piadosa, muy virtuosa también. Entonces, creó en la casa un ambiente de mucha piedad. Y Jeanne de Mattel, pues creció oyendo hablar de Dios, aprendiendo a orar, a rezar. Entonces también sus conversaciones, sus inquietudes iban en esa línea. Y le preguntaba a su madrina, que era 6 años mayor que ella, cuestiones así del cielo que yo creo que la madrina no sabía ni qué contestarle, ¿verdad? Y le decía, ¿qué hay que hacer para llegar al cielo? Y la madrina le decía, he oído que hay que cruzar un puente que es tan grueso como un cabello. Y Jeanne de Mattel decía, pero me voy a caer, o se va a romper ese cabello y me voy a ir a dónde, ¿no? Entonces, Claro. yo me imagino que eran conversaciones muy divertidas. También le preguntaba acerca del cielo, del pecado, de los santos, y la madrina pues le contestaba como buenamente ella también a su corta edad entendía las cosas. Entonces eran compañeros de juego, compañeros de inquietudes. La que realmente podía instruir a Jan en todas esas inquietudes era su mamá. Su papá también, pero su papá pasaba muchas temporadas en París porque era de la corte del rey de Francia, entonces no estaba mucho en la casa, en Rouen, pero su mamá sí, su mamá era también su maestra, su amiga, su compañera, su inspiración su modelo para Jan. Perfecto. Incluso entre una de estas curiosidades que Jan tenía, eh, estaba un poco espantada, ¿no? Porque ella había comprendido o le habían explicado que la bondad de Dios era muy grande y entonces ella temía que el ladrón se fuera a robar el paraíso, ¿no? O sea, eso es como muy sorprendente, una pregunta pues muy infantil, pero muy grande, ¿no? O sea, el cuestionarse incluso de la bondad que Dios tenía, ¿no? Qué tan grande era. También, Jeanne de Mattel, ¿en qué momento aprendió a escribir, aprendió a leer? Porque sabemos que ella desde muy chiquita, pues aprendió a hablar muy rápido, ¿no? Entonces, ¿cómo aprende a escribir y cómo aprende a leer? Sí, ella misma lo escribe en su biografía, en su autobiografía, que ella a los 9 meses ya caminaba y hablaba con claridad. O sea, era una niña realmente muy lista, muy inteligente y muy precoz. Este, ¿Cómo aprendió a leer? Pues desde chica, yo creo que desde los 2, 3 años le pedía a su papá que le enseñara a leer, porque ella veía que su mamá rezaba sus oraciones en algún libro y ella quería saber qué decía allí y aprender a rezar como su mamá. Pero su papá no quiere que aprenda tan chiquita, obviamente, pues quiere que no vaya tan deprisa, ¿no? Entonces le dice que va a esperar a cumplir 6 años para que él le enseñe a leer. Y ella se alegró mucho cuando supo, ya tienes 6 años y ya te vamos a enseñar a leer, estaba feliz. Entonces fue una chica muy, pues ahora sí que muy adelantada, siempre quería ir adelantada, ¿no? A lo que le correspondía. Nunca fue a la escuela, ese es otro dato, porque la única escuela católica que había en Rouen era la de los padres jesuitas y era para hombres, para niños. Entonces obviamente ella no podía ir ahí. Y las escuelas que había para niñas eran de los calvinistas. Acababa de pasar el cisma de los protestantes y los calvinistas sí tenían colegios para niñas, pero su mamá no la iba a mandar a un colegio calvinista. Entonces, ¿qué hizo? Pues le enseñó en casa
Le enseñó todas las cosas que tenía que aprender en casa. Leer, escribir, bordar, quizás tocar algún instrumento, que era la costumbre de la época, enseñar a las mujeres ese tipo de actividades. Pero lo más curioso es que no solo aprendió todo eso, sino que inclusive en su desarrollo ya más adelante, pues va a aprender grandes cosas sobre Dios que nadie le enseñó y que no aprendió en ninguna escuela, en ningún seminario, y que todos estaban admirados de cómo ella pues se manejaba como una gran teóloga sin haber ido jamás a recibir instrucción a ninguna parte. Por supuesto, y también sabemos que Jan de Mattel, en este ánimo que tenía por conocer más a Dios, también quería orar, ¿no? Quería rezar con él y memorizaba oraciones, ¿no? Es algo que sabemos que está escrito en su autobiografía. ¿Cómo era la vida espiritual de Jan de Mattel en su infancia? Sí, como te decía, pues su mamá se encargó de crear un ambiente muy cuidado en el hogar. La señora era una dama y era una buena cristiana. Ella quería que sus hijos aprendieran a ser buenos cristianos. Entonces, el ambiente en la casa era un ambiente sano, piadoso, de fe. Y ella va a ir, Jan va a ir absorbiendo, mamando todo ese ambiente, ese gusto por las cosas de la religión, ¿no? Entonces, desde muy chiquita aprendió a rezar el rosario y lo rezaba diariamente. Seguramente con su mamá, con sus hermanos, pero después ella también lo buscaba hacerlo por ella misma, hacerlo ella sola. La Biblia no la podía leer porque en esa época solo existía la Biblia en latín, no la entendía. Sí, deseaba ir a misa y poder comulgar. No podía hacerlo porque en esa época tenían que tener 12 años para poder hacer la primera comunión. Hoy en día, bueno, dependiendo de las diócesis, pues a veces desde los 7 años los admiten a la comunión, pero en esa época era la edad mínima 12 años. Entonces, ella tiene que esperar contra su voluntad a cumplir los 12 años para ser admitida a hacer su primera comunión, y el día que la recibe dice que es el día más feliz de su vida. Desde entonces va a tratar de comulgar con mucha frecuencia. No era la costumbre comulgar con frecuencia, le permitieron comulgar una vez al mes y después con el paso del tiempo va a ir comulgando con mayor frecuencia hasta comulgar todos los días. Era muy piadosa, siempre le gustaba aprender oraciones, amó a la Santísima Virgen muchísimo desde su infancia, por eso rezaba el rosario y platicaba mucho con la Virgen. Era muy chiquita cuando le decía, yo no quiero que los hombres me enseñen a bailar, quiero que tú me enseñes, ¿verdad? Entonces, cosas como de mucha inocencia, pero que revelan su confianza en la Santísima Virgen. Entonces, ella se desenvolvió en su infancia en ese ambiente, ¿verdad? De piedad, de amor y de fe. Claro, ya hasta ahorita hemos visto que Jan de Mattel fue una niña de mucha piedad, de mucha oración, muy espiritual, una niña muy cercana a su familia, que también jugaba con sus compañeros, con sus amigos, que estudiaba. Pero Jan de Mattel realizaba algún apostolado. Sabemos, por ejemplo, de algunos santos que de niños ayudaban a los más pobres. ¿Qué hacía Jan? Bueno, ella se preocupaba por los pobres. O sea, a pesar de vivir en ese castillo, ¿verdad? Que ustedes ya vieron en la imagen, ella siempre se preocupó por los pobres. Seguramente había muchos pobres en Rouen, a lo mejor cuando iba a misa, entre Rouen y Mattel, hay unos poquitos kilómetros, quizás unos 3, 4 kilómetros, pues iría a misa con su mamá y a lo mejor veía a la gente pobre, ¿no? Entonces, ella lo que hacía desde muy chiquita era privarse, por ejemplo, de su postre o hasta de su carne, de la carne de su plato, en lugar de comerla, la escondía en una servilleta, la ocultaba abajo de su vestido y después veía de qué manera escaparse y llevársela a alguien hambriento, ¿no? Cuando ya era más adolescente, se juntaba con sus amigas y pedían limosna de puerta en puerta. Pedían a las familias pudientes que les dieran ayudas, dinero, comida o lo que pudieran
para ellas ir y repartirlo a los pobres. No, para su papá eso era una vergüenza. Imagínense que se enteraba que su hija mayor, que era su orgullo, andaba pidiendo limosna de puerta en puerta. Entonces ella se tenía que esconder. Su mamá siempre fue su cómplice, fue la que siempre la entendió, la comprendió y la apoyó, pero de su papá se tenía que esconder, que no se enterara, porque para su papá era un motivo de vergüenza que le contaran que su hija andaba pidiendo limosna, pero ella lo hacía para ayudar a la gente más necesitada. Entonces siempre se vio en ella pues un deseo de ayudar al necesitado, de no quedarse con sus comodidades o con lo que ella gozaba en su casa, sino llevar a quien no lo tiene. Y bueno, Jeanne de Matel podríamos decir que fue una verdadera misionera, ¿no? O sea, fue una niña misionera. Pero cuando ella empezó a crecer, perdón, ¿qué es lo que pasó? ¿Siguió siendo de esta misma forma? Bueno, ella tuvo una época de crisis, como yo creo que todos la hemos tenido, y más en la edad de la adolescencia, de la juventud. Ella no estuvo exenta de eso, ¿eh? A pesar de todo ese ambiente de piedad y de oración y de fe, y bueno, era así como que ya decimos, uy, no, pues ya era santa desde chiquita. No, cuando entró a la adolescencia tuvo su buena crisis, como todo mundo. Eh, ella, más o menos cuando tenía 15 años, la invita una tía hermana de su mamá a otra ciudad a que vaya porque la tía se iba a casar. Y ella era la hermana mayor, la sobrina mayor, entonces pues la invitamos a la boda y que ya se empiece a foguear en sociedad. Entonces ella asiste a esa boda y se encuentra con un ambiente totalmente diferente al que ella acostumbraba en su casa. En esas bodas, en esas fiestas, pues había bailes. Ustedes ya se imaginarán, sitúense en Francia en el siglo XVII, aquellos trajes hermosos, fastuosos de las mujeres, con sus escotes, con sus peinados, con sus, pues todos sus arreglos, ¿verdad? La mujer era pues un artículo de ornato en la sociedad francesa. Y en los bailes, pues eran diversiones como ahora podemos decir un baile, pues no tiene nada que ver, o muy poco, ¿verdad? El ambiente de un baile con el ambiente de una persona que se ha dedicado a Dios. Entonces ella empieza a conocer esa otra cara de la moneda y le empieza a gustar, obviamente. Se siente muy halagada porque ella era agradable, era simpática, los jóvenes se le empiezan a acercar, le empiezan a pretender, se empiezan a interesar por ella se siente muy bien, se siente, mira, también se fijan en mí. Las conversaciones de las amigas que empieza a tener en ese ambiente, pues son conversaciones mundanas, frívolas, no tienen nada que ver con Dios, ¿verdad? Eso es obvio, sino con los muchachos, con los bailes, con las modas, etc. Entonces, ella, cuando va a esa boda, pues no va para una fiesta de una noche, sino se queda con la tía en ese ambiente, pues en la casa de la tía durante varias semanas, y ese ambiente como que le empieza a gustar mucho. Entonces, cuando regresa a casa de su mamá, ya no es la misma Jan que había salido de ahí unos meses antes o semanas antes, ¿verdad? Ya es una Jan que empieza a decir, ¿y yo por qué? Ahora yo también quiero esto, yo también puedo esto. Como toda adolescente, empieza a cuestionar lo que su mamá, su papá le marcan en casa, ¿no? Y ella vivió fuertemente esa crisis, ya empezó a ser una chica más rebelde, menos dócil, menos piadosa, quiere seguir a Jesús, pero a la vez también quiere estar en lo otro, y entonces tiene una serie de sentimientos y de intereses encontrados. A los 18 años la vuelve a invitar la misma tía, bueno, la mamá más bien la manda con esa tía a cuidarla porque está enferma su tía, pero ella vuelve otra vez a aquel ambiente y se empieza otra vez a divertir, ¿verdad? A distraer, a volver a frecuentar aquellas amigas que hizo en la otra ocasión. Se corre la voz, ya vino y vienen los muchachos a verla, etcétera. Y en lugar de cuidar a su tía, pues se dedica a divertirse. Y entonces,
en este cambio que Jan tuvo, ¿en qué momento Jan de Mattel decide regresar a, a, a vivir aquello que vivía en su infancia? Sí, fue en esa segunda ocasión que estuvo en casa de su tía, que pues la tía enferma, ¿verdad? Está esperando que su sobrina preferida venga a estar con ella, acompañarla, y resulta que la sobrina anda en todo menos con la enferma. Y le hace ver la tía, le dice, tú ya no eres como antes, ya no eres como antes, ¿verdad? La verdad es que no te reconozco. Tú, pensé que ibas a venir a atenderme, a cuidarme porque te necesito y te has dedicado a divertirte. Entonces, ya de por sí Jan sentía algo adentro de ella que no la tenía contenta. Sentía que como un poco de remordimiento con Dios, porque sabía que ya no era la misma con el Señor como antes. Entonces, en su interior ella sentía como si estuviera decepcionando a Dios, pero como la tía le dice eso, se da cuenta que también a las personas las está decepcionando. Y eso a ella le duele muchísimo, porque dice, ahora sí no agrado ni a Dios ni a los hombres. No quedo bien ni con Dios ni con mi familia. Y entonces ella experimenta un dolor tan fuerte porque siente que está defraudando a todos, que le pide a su tía, quiero regresarme a casa de mi mamá y ya me voy de aquí, ¿no? Ya no quiero estar aquí porque se siente muy mal, se siente que se está traicionando a sí misma. Y cuando regresa a su casa, pues regresa en plena crisis, triste, enojada, con remordimientos, con sentimiento de culpa y todavía rebelde con su mamá y le dice es que ya no me quieres, es que ya nadie me quiere. Bueno, si le suena conocido, tal vez. ¿Quién sabe, no? Se hace caso, ¿verdad? Empieza a decir es que ya nadie me quiere porque nadie me entiende, etcétera. Bueno, toda su bronca que trae adentro. Y se da cuenta bueno, que lo que tiene que hacer es pedir perdón. Entonces, se acerca a Dios a pedirle perdón y a decirle, te he fallado, te he decepcionado, yo sé, ¿verdad? Que me he apartado de ti y perdóname. Y en el momento en que ella se pone en esa actitud de humildad a pedir perdón a Dios, ahí recibe de Dios una sensación del amor tan fuerte de Dios por ella, que eso ahora sí que la revuelca, ¿no? Como una ola en el mar, la revuelca porque dice, ¿qué pasa? Si yo soy la pecadora y ahora resulta que Dios me empieza a derramar, a hacer sentir su amor a montones. Entonces, ese es el momento de su conversión, de su regreso a Dios. Ella lo considera como el momento de su conversión. Y en Cuando, esta, perdón, adelante, adelante. cuando le pide perdón y Dios se derrama todavía más en una sensación de hacerla sentir amada y perdonada por Él. Y en este saberse amada y perdonada por Dios, ¿cómo Jan fue comprendiendo lo que Dios le iba diciendo? Pues a través de la oración, de experiencias interiores en ella, en su corazón. De hecho, hay una parte que no mencionamos de su infancia. Como a los 7 años, ella se encontró unas hojitas con unas partes de la vida de Santa Catalina de Siena, donde decía que la santa había vivido los consejos evangélicos. A ella le sonó evangélicos, evangelio, dijo, el evangelio está en latín, yo no puedo vivir eso porque no sé latín, y le dice a Dios, si tú me concedes entender el latín como Santa Catalina, yo te amaré tanto o más que ella. Eso lo dijo a sus 7 años. Y es justo en este momento de sus 18 años, en su conversión, cuando de un instante a otro está en la iglesia y se da cuenta que la lectura de la epístola y del evangelio que eran en latín, ella empieza a comprender. ¿Y qué decía? ¿Qué decía la lectura? Sí, ¿cuál fue su primer evangelio? Fíjate que no sé cuál fue. Oh. No sé Bueno, cuál fue. A ver, vamos a consultar porque a ella lo que le llama la atención es el hecho, ¿verdad? De
que de repente dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? El Evangelio fue Mateo 25, el juicio final. Ok. Entonces era primer domingo de Cuaresma de 1615. Y Y entonces, empieza a decir, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué estoy entendiendo de un momento a otro? Y se acuerda de aquella promesa que le había dicho a Dios hace muchísimos años y siente en su interior la voz de Dios decirle, yo he cumplido con mi parte, cumple tú ahora con la tuya. y a partir de este momento de poder entender las Sagradas Escrituras, ¿qué pasa con Jan de Mattel? ¿Crece más su espiritualidad? ¿Crece más su relación? ¿Qué pasa? No, pues imagínate, es que ya tiene así como un Ferrari para caminar por los caminos de Dios al escuchar y comprender su palabra, porque el don que Dios le hizo no fue solamente entender el latín, sino entender el sentido de las escrituras, saber comprenderlas e interpretarlas. Y en uno de los coloquios que tenía en la oración con el Verbo encarnado, él le dice, te voy a hablar por la escritura, por ella conocerás mi voluntad. Y le dice, yo soy tu libro porque soy tu verbo, ¿sí? Entonces, la escritura va a empezar a ser en la vida de Jan el medio privilegiado para comprender lo que Dios quiere de ella. Y ella, Entonces ¿perdón? tenemos la comunión, la Eucaristía, que sería como su medio para fortalecerse, y las Sagradas Escrituras su medio para escuchar a Dios. Unidas estas dos, ¿qué hacen en Jan? No, pues imagínate, ella además corresponde a todos los regalos que Dios le va dando, corresponde con una vida dócil, con una vida entregada a Él, con una vida de mayor oración, etcétera. Entonces, la escritura va a ser así como su brújula a lo largo de toda su vida. La mayoría de la gente no sabía nada de la Biblia porque no la podía entender, solamente los sacerdotes, pero ella crece espiritualmente a pasos agigantados gracias a su amor a la escritura. Así es. Sus Y en escritos este, llenos de citas bíblicas, sí, llenos. y en este ir escuchando lo que Jesús le decía en las Sagradas Escrituras, ¿cómo fue comprendiendo ella su querer ser religiosa? ¿O por qué surge este querer ser religiosa? Pues sí, mira, yo creo que es como que la palabra de Dios, pues es como ese encuentro, ¿no? Y como dices tú también, la Eucaristía, las dos cosas juntas, van generando en ella una intimidad con Dios, una cercanía con Dios, que le hacen ir captando cada vez mejor lo que Dios quiere en su vida. Ella se va dando cuenta poco a poco que sí, que quiere ser religiosa. Desde pequeñita, ella se cuestionaba qué es eso de ser virgen y alguien le dijo, mira, ser virgen es no casarte. Ah, pues entonces yo no me voy a casar. Porque oyó que ser virgen era estar con Dios, dedicarse a Dios. Y dijo, entonces yo no me voy a casar. No entendía nada de eso de cuestiones sexuales, ni nadie se las iba a explicar en ese momento, pero ella decidió que entonces ella no se iba a casar. Desde pequeña tuvo esa inclinación a pertenecerle a Dios. Después de su conversión de los 18 años, ella poco a poco en la oración va entendiendo que sí, que Dios la quiere para él y que va a ser religiosa. Se imaginaba primero, pues puedo ser religiosa carmelita, pero un día Jesús le dice, no, Santa Teresa no te quiere como hija, te quiere como hermana. ¿Qué quiere decir? Vas a estar a la misma altura de Santa Teresa, no vas a estar por abajo de ella, ¿no? Entonces no era su vocación ser carmelita. Y poco a poco el Verbo encarnado, a través de visiones, de experiencias de oración, le hace ver su vocación de fundadora. La hace ver a ella llevando una cruz, subiendo una montaña, seguida de muchas mujeres vestidas de blanco. Eso fue en 1617. Ella tenía 21 años más o menos. Unos años más tarde la ve también llevando esa cruz seguida de personas de uno y de otro sexo. O sea, ahí ya ves que la familia que ella va a fundar un día va a tener hombres y mujeres que van a formar parte de esa familia, ¿no? Como es al día de hoy. Y después, en otras visiones, ya le hace ver con claridad. En 1619, ya le hace ver claramente que ella está destinada a fundar una orden que prolongará o extenderá su presencia encarnada en el mundo.
Entonces ella dice, chispas, entonces tengo que empezar algo nuevo, algo diferente, no entrar a algo que ya existe. Y se va clarificando esa vocación. En esta visión que ella tiene de ver a unas mujeres siguiéndola con un crucifijo y que todas iban de blanco, ¿por qué entonces las hermanas y los hermanos del Verbo encarnado vestimos este hábito? ¿En qué momento ella tiene esa visión o entiende los colores del hábito? Mira, fue a partir de enero de 1625, ella ya tiene 29 años. Fue unos meses antes de iniciar la orden, exactamente. Ella la inició en 1625. Bueno, pues desde principios de ese año ella empieza a tener experiencias de oración donde Jesús le va revelando el nombre de la orden. El nombre que quiero que pidas es Verbo encarnado. Ese no se lo inventó Jan. Jan había pensado en el nombre de la congregación, Hijas del Cordero Jesús. Ese nombre era el que a ella le gustaba. Pero Jesús le dice, el nombre que quiero que pidas es Verbo encarnado. En este nombre lo tendrás todo. Y quien tiene el todo, tiene las partes. Entonces, Jesús le da el nombre de la orden. Jesús le dice cómo quiere que sea el hábito de las religiosas. Y le marca que debe ser, bueno, hasta con detalles, ¿eh? Pero lo importante aquí es el simbolismo de los colores. Le dice, una túnica blanca que representará o simbolizará mi pureza y humildad. Un escapulario rojo, color sangre, ¿verdad? No era color vino, era color sangre, porque representa el amor y la entrega de mi pasión. Y sobre ese escapulario, este emblema de una corona de espinas con una cruz en el centro, las letras del nombre de Jesús, y un corazón con 3 clavos que dice Amor Meus. Ese emblema debía estar bordado en seda azul sobre el escapulario rojo. ¿Y por qué en azul? Porque azul es el color del Padre y de la Virgen María. Y si muchos a veces hemos pensado que, claro, azul, rojo y blanco porque eran los colores de la bandera de Francia, pero nada que ver, en esa época no existía esa bandera todavía. Esa bandera ya fue de tiempos de la Revolución Francesa, 100 años después. Sino que el Verbo encarnado le da los colores de su orden porque tienen un simbolismo teológico y espiritual. Y ese mismo emblema, pues, es el que también llevamos en la medalla, ¿verdad? Y que sigue siendo nuestro distintivo. Ahorita estamos viendo que en la transmisión nos están siguiendo pues, jóvenes, comunidad de ASBE, comunidad de MISBE, alumnos, exalumnos y hermanas, pues prácticamente de casi toda Latinoamérica, en donde tiene presencia la congregación. ¿Qué le podría decir usted a toda esta gente que nos acompaña? ¿Vale la pena ser parte de esta familia del Verbo encarnado? Claro que sí. Primero que nada, decirles un saludo enorme a todos desde Uruguay, Argentina, El Salvador, Guatemala, todos los puntos de la República Mexicana. Yo creo que también desde Estados Unidos nos están acompañando. Probablemente las hermanas de España, aunque ya es un poco tarde para ellas allá. Un saludo para todos. África, nos sentimos felices de que a través de estos medios podamos compartir estos momentos tan significativos para nuestra familia. A todos los alumnos de los colegios, maestros, MISBE, ASBE, a todos un saludo grandísimo de corazón. Y claro que vale la pena seguir este camino que nos ha trazado Jan. Claro que vale la pena ser parte de esta familia. Es una familia hermosísima. Como todas las familias hay de todo, habemos de todo, siempre lo digo, somos seres humanos con defectos y con virtudes, pero es una familia donde hay calor humano, calor de familia, donde estamos juntos unos a otros en las buenas y en las malas. Y lo más hermoso es el carisma que Jan de Mattel nos entregó, el carisma de ser otro Cristo en el mundo de hoy, de ser otro Jesús, de ser presencia viva del amor de Dios. Y eso es todo un proyecto de vida que llena el corazón de alegría. Entonces, compartir esto entre hermanos, ¿verdad? Aún los que somos de diferentes naciones, de diferentes culturas,
nos sentimos hermanados por este llamado y es una experiencia de vida maravillosa. Hermana, de todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿qué es el mensaje que usted podría darle a todos los que nos están viendo? ¿Qué podemos aprender de Jan de Mattel para ponerlo en práctica en este siglo? Pues yo destacaría algunos elementos como son su experiencia de Dios. La fe puede ser heredada. Soy católico porque pues nací en una familia católica y me bautizaron, no me preguntaron, ¿verdad? Si hubiera nacido en una familia musulmana, pues sería musulmán. Pues es como una etiqueta, un traje que me pusieron de chiquito y aquí estoy siendo católico. Pero cuando tienes una experiencia personal de vida, de Dios, ¿verdad? De Jesús, esa experiencia marca y transforma. Nadie te puede un día quitar la fe ni decirte que Dios no existe porque tú lo has vivido, tú lo experimentas, a ti te ha cambiado la existencia. Entonces, yo siento que Jan tuvo una fuerte experiencia de Dios y nos invita a nosotros a tener una fuerte experiencia de Dios, a no quedarnos con la fe a nivel de idea, de verdades aprendidas o de conocimientos, sino a bajarla al corazón, a la experiencia. Entonces, eso es una cosa que me parece muy valiosa de lo que Jan nos enseña. Otra cosa es su fuerte amor a la Eucaristía, porque así como el Verbo se hizo carne en Belén y nació de las entrañas de María, igualito está vivo y presente en carne y sangre en la Eucaristía. Ese pedacito de pan que comulgamos, después de ser consagrado en las manos del sacerdote, es Jesús mismo. No lo vemos, pero sabemos que es Él. Entonces, comulgar con frecuencia es alimentar esa intimidad, esa amistad profunda, esa comunión con Dios, con el Verbo encarnado. Y la palabra, porque es palabra de Él, es escucharlo a Él cada vez que escuchamos la palabra de Dios, especialmente el Evangelio. Y ella era una devoradora de la palabra, ¿no? O sea, devoradora en el sentido de que una vez que entendió el latín, jamás se volvió a apartar de la palabra. La masticaba, la asimilaba y la compartía. Entonces, la palabra era como su lenguaje ya natural. Y por último, pues la vivencia de este carisma maravilloso, ser presencia de la Encarnación. Ahí tenemos nuestro apostolado, nuestra misión y nuestra razón de ser. Todos los que estamos aquí es porque o somos parte de esta familia porque estamos consagrados en ella, o somos apóstoles seglares, o somos maestros, o somos alumnos, o exalumnos, o misioneros del Verbo encarnado. En fin, entonces todos compartimos la misión de ser presencia viva del Verbo encarnado en el mundo. Pues muchísimas gracias, agradecemos que nos haya compartido este momento, que nos haya compartido todo su saber sobre Jan de Mattel y también pues, los consejos que tiene que darnos, ¿no? En verdad agradecemos muchísimo. Sabemos también que usted es muy buena componiendo, que le gusta cantar y que por ahí tiene unos cantos de Jan de Mattel buenísimos. Esperamos que en otro momento nos pueda acompañar y presentarnos esos cantos. ¿Estaría dispuesta? Claro que sí, y no solo yo. Quiero que sepan que entre las hermanas del Verbo encarnado habemos muchas que nos da por la música. Bueno, Blanca Sánchez tiene unos temas hermosísimos que ya son casi himnos universales en nuestra congregación. Y asimismo falta descubrir el talento de muchas hermanas que escriben canciones, que escriben poemas. Ahí tenemos una argentina que escribe unos poemas preciosísimos. Tenemos hermanas que hacen pinturas y dibujos sobre Jan de Mattel. O sea, Jan de Mattel nos da para inspiración a mucha. Sería padrísimo hacer un día ahora sí que una demostración de talentos, no tanto por los talentos, sino por ver cómo el carisma está fluyendo de muchas formas en nuestra familia. La verdad es que sería un momento increíble poder hacer eso. ¿Y sabe qué? Lo vamos a hacer.
ya estamos viendo que dentro de unos minutos va a iniciar el concierto de Blanca Sánchez, y por qué no, para los siguientes viernes, tener de la misma manera esta parte de exponer sobre la vida de Jan de Mattel y posteriormente tener un pequeño evento con los talentos de la congregación. Muy bien, hay que avisar para prepararnos. Perfectísimo. Pues bueno, a todos los que nos acompañan, en verdad agradecerles por estar en este momento aquí con nosotros, invitarlos a que dentro de unos minutos se vuelvan a conectar para vivir juntos el concierto con Blanca Sánchez y seguir celebrando los 424 años de nuestra fundadora. ¿Algo más que quiera agregar, hermana? No, pues solamente agradecerles, decirles que ha sido un gusto y un honor que me hayan invitado, incluso abrir esta sección de la página de MISBE. Me encantó también el Rosario Misionero de la semana pasada, de verdad, mis respetos, y lo disfrutamos muchísimo todos. Y qué lindo que los MISBE tomen la batuta para estas iniciativas. Muchas gracias por la invitación y sigan adelante porque esto nos alimenta a todos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, hermana. Y pues bueno, recordarles de igual manera que se conecten en unos minutos para el concierto. Y para todos los misbes, Nazaret, Belén, Galilea, Cafarnaúm, que andan por ahí, estén al pendientes de la página porque algo grande se acerca. Wow. Y próximamente daremos el anuncio. Entonces, al pendiente todos. Pues bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí dejaríamos esta entrevista para que el siguiente viernes la retomemos con alguna otra hermana que nos estará acompañando, y en esa entrevista podremos seguir con la historia de Jan de Mattel, conociendo a nuestra fundadora, caminando con Jan de Mattel. Estaremos hablando cómo inicia la congregación, qué es lo que pasa en los primeros años y cómo es que Jan de Mattel llega al cielo. Así es que los esperamos la siguiente semana, no se pierdan el programa y un saludo a todos. Hasta pronto. Hasta luego, que estén muy bien y felicidades. Felicidades. Feliz día.